En enero de 2021, 15 personas fueron desahuciadas en la calle de Los Herrán. Un desahucio en plena pandemia. Un desahucio cuando se suponía que existía una moratoria para las mismas. Pura palabrería, propaganda del gobierno más progresista de la historia. Un desahucio que podría haber pasado inadvertido, como a día de hoy pasa en la mayoría, si no fuese porque las personas que habitaban en ese bloque estaban organizadas con el sindicato de la vivienda. Por ello, el día del desahucio, decenas de personas nos reunimos enfrente de la puerta del inmueble. Quizás pecamos de inocentes, ya que organizamos una protesta respetando todas las medidas COVID, todas las medidas restrictivas que se habían adoptado para hacer frente al COVID. Estábamos en grupos de 6, llevábamos mascarilla y, sin embargo, esto, tanto a la Policía Municipal como a la Ertzaintza les dio prácticamente igual. Identificaron a todo el mundo y recogieron en los atestados policiales lo que ellos quisieran. Porque la pandemia ha sido el escenario perfecto para cualquier policía que se dice. Es decir, poner multas y amedrentar sin ningún tipo de necesidad de justificarlas. Gracias a una combinación perfecta entre estado de alarma y ley Mordaza. Una vez nos identificaron a todos, comenzaron las cargas. De repente el COVID daba igual. Policías sin mascarillas apaleándonos, empujándonos y juntándonos todos en un gran grupo de personas. Y una vez que el COVID ya estaba bajo control, a base de identificaciones, y la protesta, a base de amontonar a la gente a palos, fueron vaciando las casas. A nadie debería de extrañarle que a día de hoy dichas casas sigan vacías. Es más, los propietarios no se han dignado ni a arreglar la puerta del portal. Los propietarios se apresuraron en expulsar a los moradores que restan valor en sus casas, pero sin embargo no se dan tanta urgencia y esperan al momento idóneo para vender estas viviendas. Solo una de las familias desahuciadas fue realojada por los servicios sociales. El resto, al no tener menores, parece que no eran merecedores de la caridad de servicios sociales. Y sin embargo, ninguna de las personas que perdieron su hogar tuvo que pasar la noche en la calle. No porque ninguna institución burguesa les ofreciese ninguna alternativa, sino porque fueron realojadas por el sindicato de vivienda. Precisamente eso es lo que tenéis que evitar a toda costa, la emergencia de la solidaridad de clase organizada del poder proletario. Más que nunca, en un contexto de crisis y encarecimiento de la vida, en un contexto en el que muchísima gente tiene cada vez más claro que su vida no va a ser como se la habían pintado. Por eso hay que amedrentar al que protesta, al que se organiza, al que pretende superar esta sociedad de lujo y miseria. Para vosotros es necesario ahogar la protesta, generar un contexto en el que nadie levante la voz, un contexto en el que se pueda desahuciar impunemente en silencio. La represión económica cumple una función importante en este proceso, ya que ahoga a las organizaciones que funcionamos al margen del Estado y sin subvenciones, sin causar mucho ruido. La situación que hemos vivido en el Sindicato de Vivienda a raíz del mencionado desahucio es muestra de ello. Primero, el Gobierno vasco nos impuso multas que ascendían a 30.000 euros. Pudimos hacer frente a estas sanciones gracias a la labor militante de muchísimas personas. Este año ha sido el Ayuntamiento de Gasteiz, es decir, habéis sido vosotros, quienes nos habéis sancionado de nuevo con multas que ascienden a otros 40.000 euros. Un total de 70.000 euros por defender unas viviendas. Un despropósito absoluto. Jurídicamente estamos ante una barbarie increíble, por varias razones. 1. Se han sancionado 2 veces el mismo delito. 2. Las sanciones se basan en un estado de alarma que se ha declarado ilegal. 3. Se nos sanciona utilizando la ley Mordaza, una ley que no sé cuántas veces se supone que ha tenido que ser derogada. Una ley que viene de perlas al progresismo para hacer campaña electoral y hacer promesas que nunca va a cumplir. De todas formas, tampoco vamos a poner el grito en el cielo porque la ley se cebe con el proletariado, con el indefenso, y más en un contexto de excepción como fue el estado de alarma. De hecho, tenemos claro que este acontecimiento no es una excepción, es un reflejo de lo que está por venir. Ante una crisis estructural que genera cada vez más pobreza y miseria, la ley tiende a limitar al máximo las libertades políticas, ilegalizando de facto la opción de hacer política al margen de los partidos de la burguesía. Sabemos que el Ayuntamiento podría tomar algún tipo de medida para invalidar las sanciones, devolverle el dinero o parte de él. Estáis a tiempo de invalidar este despropósito, este fustigamiento económico cuya única función es aleccionarnos.
¿Qué deberíamos de hacer cuando en plena pandemia nos echan de nuestros hogares? ¿Quedarnos en casa? ¿Acaso las multas impuestas a través de la ley Mordaza, bajo la justificación de las medidas COVID, tienen algún sentido más allá del ensañamiento? Sin embargo, tenemos bastante claro que no entra dentro de vuestras prioridades. Más aún, es mucho más útil para vosotros obligarnos a realizar este tipo de denuncias, obligarnos a invertir esfuerzo en evitar los efectos de la represión, que permitirnos desarrollar nuestras líneas de trabajo. Pese a la represión, son muchísimas las personas que pasan por el sindicato a recibir asesoría jurídica. Pese a las multas, continuamos denunciando la problemática de la vivienda. Pese al boicot político, el sindicato de vivienda continúa creciendo. Por ello, podemos afirmar con total claridad que la próxima vez que enviéis a la policía a desahuciar a alguna familia trabajadora, nosotros estaremos enfrente. Kaixo, bueno, muchas gracias por las respuestas. Entiendo que el tema se ha centrado sobre todo en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? En torno a la Ley Mordaza, y se ha hablado del legítimo derecho, ¿no? de presentar recursos, ¿no? Yo creo que es bastante relativo ese derecho cuando supone, por ejemplo, perder aquel pronto pago del que se hablaba y supondría atenerse al doble de las sanciones impuestas, es decir, costear un desahucio por más de 140.000 euros, ¿no? Entonces, ese derecho es relativo. Al considerar que hay una aplicación y una utilidad política de esta ley Mordaza es por lo que estamos aquí y no estamos, por ejemplo, en unos juzgados. Por lo tanto, tiene sentido pedir este turno de palabra porque consideramos que hay un uso político de dicha represión, ¿no? Dicho esto, paso a leer un poco la intervención que teníamos preparada. 70.000 euros con pronto pago por intentar parar un solo desahucio. 70.000 euros contra personas cuyo objetivo era evitar que 15 personas se quedaran en la calle. Y nunca habrá una medida justa para la represión. Sin embargo, consideramos que la desproporción en este caso es más que evidente. Entendemos que para los partidos que responden a intereses de oligarquías, la represión económica es una herramienta muy útil, una herramienta política. Más aún en un contexto de crisis y ante la perspectiva de un aumento generalizado de la pobreza. En este caso, es evidente que se está intentando marcar un precedente, un mensaje de alerta para que a nadie se le ocurra siquiera intentar parar un solo desahucio. El marco legal se estrecha, las actuaciones policiales se vuelven más brutales y las posibilidades para la negociación son casi nulas. Estamos ante un ataque constante y cada vez más intenso contra las libertades políticas. No se trata solo de las multas que se nos han impuesto a nosotros particularmente. Lo que está en juego ahora más que nunca es la propia posibilidad de resistir ante la injusticia, de desobedecer la irracionalidad y, en definitiva, de rechazar una barbarie. En esta intervención no haré referencia a los partidos que consideramos que forman parte de esta intención política, que forman parte de alguna forma defienden este tipo de represión, pero sí nos dirigiremos a la izquierda de la sala. Para aquellos que se escandalizan con la represión que sufrimos y rechazan moralmente los desahucios, estamos ante la obligación de señalar una cruel hipocresía, a nuestro parecer. Por un lado, tenemos a Podemos, un partido en el que convenientemente de vez en cuando olvida estar en el Gobierno español, un partido que ha aprobado el estado de alarma que sirve de base jurídica para estas multas que se nos han impuesto. Un partido que se niega que celebra los logros de una moratoria de los desahucios que para nosotros es absolutamente insuficiente. Por otro lado, tenemos a EH Bildu, que juega un papel parecido en la medida en que es un apoyo indispensable en el Gobierno español. En este caso, no podemos obviar una implicación más local y directa. Se critica la ley Mordaza y sus consecuencias represivas económicas, pero a su vez aumentan su efectividad negándonos el derecho a financiarnos. Nos referimos al veto político impuesto en las chosnas de Gasteiz. No es suficiente con escandalizarse ante los desahucios, no es suficiente con decir que las multas sean desorbitadas. Si existe un interés sincero en que los desahucios se erradiquen, si realmente se desea, como nosotros, que los desahucios pasen a ser un símbolo de la barbarie de los propietarios y una muestra de una sociedad éticamente decadente, se debe, 1, mostrar sinceramente cuál es el alcance real de las reformas que se promulgan.
dejar de colaborar en la campaña de lavado de cara de estas instituciones en crisis, para las cuales el mayor propósito no es erradicar el problema de la vivienda, sino conseguir que éste no se transforme en un problema social. 2. Dejar de colaborar en la profundización del marco represivo, rechazar las leyes que lo posibilitan, levantar los vetos políticos contra organizaciones comunistas, dejar de amortiguar el conflicto de clase inevitable bajo la fórmula del pacto social. Pero, sobre todo, dejar hacer, es decir, no interferir en el desarrollo de organizaciones independientes que deciden organizarse al margen de estas instituciones, fuera de la política profesionalizada. La garantía de que las libertades políticas están siendo respetadas es la posibilidad de hacer política al margen y contra estas instituciones. En los próximos años, el problema de la vivienda va a empeorar. Es lo que señalan todos los estudios. Solo en lo que va de año, al Sindicato de Vivienda han venido más de un centenar de personas con problemas graves de vivienda. Sabemos con certeza que el escudo social y sus consecutivas reformas serán absolutamente ineficaces, como lo han sido hasta ahora. Nuestro compromiso para seguir señalando esto y para seguir combatiendo los desahucios es firme. Y queríamos aprovechar esta plataforma para mandar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado de una u otra manera para aliviar el peso de esta represión y para garantizar que el Sindicato de Vivienda pueda seguir con su actividad, porque no tengáis duda que seguiremos